Me acompaña Melvin Escudero, economista de Pacífico Business School. Melvin, bienvenido a RPP. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Primero, ¿había otra alternativa para Petroperú además de la reestructuración patrimonial? Desde el MEF dicen que no. Desde distintos ministerios también, los hemos tenido aquí donde tú estás sentado y han dicho no. Esa era la única alternativa para Petroperú. ¿Es así? Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que ya han venido, digamos, una seguidilla de posponer de manera secuencial este tipo de medidas, lo cual no es infinito, ¿no? Porque al final es la República, el Estado, el dinero de todos los peruanos que se recaba por los impuestos que finalmente está financiando. Se estima que lo que se ha inyectado en liquidez para que la compañía salga a flote en los últimos años suma más de $5.000 millones, unos 17, 18 mil millones de soles, ¿no? Wow. Entonces, con eso, ¿cuántos colegios, cuántos hospitales se pueden construir? Por supuesto. Entonces, al final, la elección es bastante sencilla, ¿no? Y esto uno lo tiene que ver desde el punto de vista económico. Aquello que no funciona, que genera pérdidas, versus aquello que es, digamos, rentable, que genera flujos y utilidades. En el sector privado, lo que genera pérdidas se cierra. Sí, En claro. el sector público surge una variable adicional que es la estrategia, ¿no? O sea, es un activo estratégico, es un activo regional. Y vienen los salvatajes. Claro, pero hace rato ya en la región se han dado privatizaciones, se han dado una serie de esquemas de reestructuración mixtos que han permitido, digamos, que los estados no pierdan dinero. Uno de los casos exitosos es Colombia, por ejemplo, con Ecopetrol, donde no hay una privatización, pero sí hay una gestión privada de un activo público. ¿Hay capital privado ahí entonces? Digamos que sí, porque finalmente uno, más allá del accionariado que era público, que se abrió incluso a las personas naturales, tienen acciones de Ecopetrol, más allá de eso, también hay, digamos, asociaciones estratégicas y también hay una gestión que es privada con gobierno corporativo. ¿Te parece si nos detenemos un segundo ahí? Porque, Melvin, incluso desde el Congreso se ha satanizado todo esto de el hecho de que capital privado puede ingresar a Petroperú. Hay proyectos para derogar ese decreto de urgencia. Dicen lo que se quiere es privatizar Petroperú, venderlo al mejor postor. Entonces, ¿qué tan bueno o qué tan malo es que ingrese capital privado a Petroperú? Sí, una de las críticas a las empresas públicas en general en la historia es que no son eficientes porque no tienen los incentivos alineados para generar resultados positivos, ¿no? Como le decía, en la empresa privada, si hay pérdidas, se cierra o se despide a la gente que está generando pérdidas. Se cierra el negocio. Pero en el sector público hay un tema político, ¿no? Y ese tema político generalmente no está considerando variables de rentabilidad y retorno. Pero si le has dado ya a Petroperú más de 5.000 millones, una refinería que ni siquiera está generando flujo de caja, al final tienes que preguntar como Estado si es algo que vale la pena cuando hay otras necesidades que sí son de alta prioridad. Tema de seguridad, tema de anemia, tema de educación, tema de salud, tema de transporte. Entonces el Estado tiene que también ser inteligente y priorizar. Por eso es que surgen estos acuerdos con el sector privado. A mí me parece una buena estrategia la que se está haciendo en el gobierno de poder dividir la compañía en varios activos. En bloques patrimoniales. En bloques patrimoniales. ¿No? Claro. Y en cada uno de ellos ver cuál es la mejor solución para permitir coparticipación privada, no es privatización, es asociarse con grupos privados que puedan generar una mejor gestión de los proyectos, ¿no? Lo que no significa vender o entregar los activos de nuestro país a la empresa privada netamente, para que quede claro, ¿correcto? Para nada, ¿no? Esto obviamente depende mucho de contratos y de una serie de mecanismos financieros que además son bastante conocidos ya en la industria. Esto no es nuevo. Como te digo, hace años, digamos, casi 20 años, las privatizaciones son mal vistas. Entonces, los gobiernos en el mundo, no solo acá en América Latina, han optado por estos esquemas mixtos de colaboración público-privada, tipo APPs, que permiten una mejor gestión, quitándole al gobierno, digamos, la necesidad de estar poniendo plata todos los meses, ¿no? Sacar plata de su bolsillo, que puede ir, como bien lo dices, a otros sectores aún más necesitados todavía. Y que son prioritarios. O sea, uno ve la seguridad, uno ve el tema de la anemia, el tema de la salud y la educación. Eso es más importante que estar tratando de rescatar una empresa que a todas luces no es rentable. Ahora, tú mencionaste cómo nos está viendo el mercado internacional. Eso sí, y te quiero mencionar a Fitch, por ejemplo, que es una calificadora de riesgo
que ha retirado las calificaciones de Petroperú. Entonces, ¿qué está pasando a nivel internacional? ¿Cómo nos ven desde el exterior? Claro, siempre, como es una empresa pública, su propietario accionista es el Estado, siempre hay la creencia de que papá gobierno, papá Estado va a rescatar, ¿no? Pero las últimas declaraciones del Ejecutivo han sido bien concretas en ese sentido, en el sentido que ya basta, ¿no? Hay que reestructurar para ver qué cosas se puede salvar y qué cosas hay que cerrar o vender. Claro. ¿No? Desde esa perspectiva, el mercado internacional obviamente ha reaccionado y ha reaccionado negativamente, pues, ¿no? Porque antes se creía o se entendía que es casi soberano, o sea, cuasi soberano. Entonces el gobierno siempre los va a rescatar. No, hay que prestarle la plata, total, le cobramos a Perú. Claro, ante cualquier problema estaba el gobierno con el famoso salvataje, la plata. Exactamente. Pero hay un detalle acá bien importante, ¿no? El gobierno, en general, la condición macroeconómica de Perú es buenísima, desde el punto de vista de deuda, desde el punto de vista de inflación, desde el punto de vista de crecimiento económico, desde el punto de vista de exportaciones, balance de pagos. Perú es ahorita una estrella en América Latina cuando uno ve esos números. Y con Chile estamos ahí como que peleándonos del primer lugar de la región. Somos la envidia en realidad de muchos países emergentes. Entonces el rating de Perú se ha reafirmado como consistente. La clasificación de riesgo es el rating, ¿no? Correcto. Entonces estamos en grado de inversión desde hace varios años, básicamente más de 20 años. Mantenemos el rating estable y a positivo, en gran parte debido a que, además del tema político, hemos tenido unos años increíbles de commodities. Y en lo que va del año, el precio del cobre y de los otros metales pues, se ha disparado. Y no hablar del oro. Por eso, el Claro. oro, la plata, digamos, todos los metales de Perú. $4.500 la onza, ¿no? Es Correcto. Entonces, altísimo. estamos en precios históricamente altos, prácticamente en todos los metales, batiendo récords, lo cual hace pues que la posición de Perú sea mucho más sólida y más fuerte. Y estimamos que este año 2026 las exportaciones de Perú por primera vez lleguen a los 100.000 millones de dólares, debido a estos, digamos, esta evolución tan positiva del precio de los metales y minerales en el mercado mundial. Asimismo, el país está generando una inversión privada cada vez mayor. Entonces, el país está muy sólido, con baja deuda internacional y con una calificación de riesgo de grado de inversión. Por el contrario, Petroperú es el caso opuesto. Entonces, lo que ha pasado en diciembre, Standard & Poor's, que es otra de las empresas que califica la clasificación de Petroperú, le bajó la calificación, ¿no? Le bajó de un B simple a un -B. En el caso de Fitch ha anunciado hoy día de que ya no tiene intenciones de valorizar o de evaluar la compañía porque no hay información suficiente debido a la falta de liquidez de la empresa. Eso es serio, porque una empresa tan grande, además con deudas internacionales por varios miles de millones de dólares, Y en un escenario como el que estabas Como el que precisamente estamos, sí. contándonos. Claro. tiene que haber la calificación crediticia, ¿no? Entonces hay que, de alguna manera, subsanar ese tipo de situaciones, pero digamos, las calificadoras son completamente independientes y si se tiran para atrás y no quieren evaluar, es lo que pasa, o sea, hay que respetar esa decisión. Pero desde el punto de vista de la empresa, es ahora sí bien más relevante todavía, y es una presión también para el gobierno, buscar soluciones en el corto plazo que generen cierta estabilidad, porque ante la incertidumbre lo que sufren son los precios y obviamente los bonos de Petroperú están negociando un descuento muy grande, ¿no? Melvin, para terminar, se ha hablado también de una reestructuración del personal, ¿correcto? Reducción de personal, 240 millones de soles que va a poner incluso el Ministerio de Energía y Minas para este fin. ¿Es necesario? Te lo pregunto porque hay cerca de 12 sindicatos en Petroperú y todos han levantado la voz. Claro, ninguna reestructuración es fácil, ¿no? Finalmente es una negociación entre los stakeholders, ¿no? Y los stakeholders en este caso es Estado, Claro. los trabajadores, ¿no? Exacto. Los acreedores y los proveedores, ¿no? Y los clientes, ¿no? Porque todos ellos pueden sufrir si la compañía cierra. Son varios elementos ahí. Exactamente. Entonces, hay que considerar estos diferentes stakeholders a efectos de evaluar la mejor salida. Pero claramente, a la luz de todos los esfuerzos que han habido en los últimos años, más de 5.000 millones de dólares después de salvataje, más allá de la inversión que se ha hecho en la refinería, eso es aparte, algo no está funcionando. Entonces,
hay mucha grasa. Esto en términos concretos significa que puede haber muchos puestos de trabajo que en realidad de repente hace 20 años tenía sentido. Hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, ya no. Entonces es lógico y razonable pensar en una reasignación que en términos concretos se llama racionalización y muchas veces significa incentivos a la salida, ¿no? Definitivamente se van a pagar los derechos que le corresponden a los trabajadores de acuerdo a los acuerdos de convenios y de acuerdo a la negociación que se va a llevar, ¿no? Pero claramente una parte del proceso pasa por ahí. Va a ser necesario. Es que hay que achicar la compañía. Está muy sobredimensionada para lo que ha venido generando en términos de flujo de caja, que es largamente insuficiente para cubrir sus costos. Muy bien, Melvin, esperemos que ahora Petroperú deje de ser un dolor de cabeza, ¿no?, para el Estado y para todos los peruanos realmente. Gracias por estar con nosotros. Encantado, muchas gracias. Melvin Escudero, economista de Pacífico Business School, aquí en Economía para Todos y en RPP Televisión. Volvemos con más.